Un saludo amigos, bienvenidos a Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa. Hoy estamos acá con el licenciado Rodrigo Vázquez Webster, con quien ha publicado un libro en días anteriores y vamos a conversar con él sobre este libro, pero en una primera parte vamos a hablar de su biografía, así que nos cuente quién es Rodrigo Vázquez, porque es un personaje muy importante acá en el Ecuador, en lo que es la provincia de La Soya, en el cantón Gualaceo. Y como ustedes saben, este tipo de entrevistas lo transmitimos también a nivel internacional. Entonces, vamos a dialogar con él. Una primera parte, ¿quién es Rodrigo Vázquez? Bienvenido. Muchísimas gracias, Elvis. Qué gusto, qué alegría, pues, estar en este programa suyo que es difundido a nivel internacional. Un saludo a todos quienes nos ven, nos escuchan. Bueno, Rodrigo Vázquez es un ciudadano que nació en Gualaceo hace 63 años, cuando Gualaceo era todavía un pueblo pequeñito. Mis padres fueron Carlos Vázquez y Dolores Webster. Soy el último de 10 hermanos. Me eduqué en la escuela Mercedes Vázquez Correa. El primer año estuve en la Escuela Santa Rosa de Lima con la Madre Buenaventura, en el Colegio Santo Domingo, luego en la Vázquez Correa. Proseguí mis estudios secundarios en el Colegio Técnico Industrial Gualaceo, donde obtuve un bachillerato en electricidad. Y instrucción que me sirvió para trabajar en mi vida, ya que muchos años de mi espacio laboral lo hice aprovechando tener este título y estos conocimientos en electricidad. Además, Rodrigo Vázquez estudió también una licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Particular de Loja y también me gradué de abogado en esa misma universidad. Soy casado con la señora Nancy Becerra López, tengo 3 hijos, Viviana, Josué y Carlos. Excelente, tío. Bueno, acá le conocemos como tío, sí, tío Rodrigo. ¿De dónde viene qué sería como apodo, ¿no? Tío, ¿de dónde Así viene? es. Sí, yo cuando estuve en la escuela tenía unos sobrinos verdaderamente de carne y hueso, digámosle así, porque otros ahora me siguen llamando tío, tío, pero no son mis sobrinos. Ellos sí fueron pues carnales y eran un poquito menores a mí, entonces en la escuela era tío Rodrigo, me están quitando la pelota, tío Rodrigo, deme comprando en el bar, tío Rodrigo, me pegaron. Y mis compañeros escuchaban ese tío Rodrigo y empezaron a repetir, entre ellos Patricio Lituma, Nelson Matute, Jorge Sarmiento, y quedé con ese mote o sobrenombre de tío Rodrigo, que se ha hecho popular aquí en el cantón Gualaceo, yo diría también en la provincia de La Suay y hasta en otros lugares donde tengo amigos. Excelente. Entonces vamos aquí a hablar más de tío, ¿sí? Entonces no es mi tío, sino como él mismo lo dice, acá en todo el cantón Gualaceo, en el Azuay, le conocemos como el tío Rodrigo, ¿no? Usted también fundó Semanario El Pueblo, es uno de los fundadores de Semanario El Pueblo en el año 1996. Háblenos un poquito, porque es parte también importante de su vida, de su biografía, para después dialogar de este libro que usted publicó hace algunos días, ¿no? Pero primero quisiera aproximarme y que nos cuente cómo fue el proceso de fundación del semanario El Pueblo, y si usted tuvo algún antecedente también de algún otro periódico, revista o algún escrito, ¿no? Bueno, sí, claro, nosotros hacíamos primeramente un programa deportivo en Radio Centro Gualaceo. Mi persona con el doctor Trajano Arichábala hablábamos los días lunes y mientras que Fernando León hacía lo propio los días sábado, un programa deportivo, y ahí le conozco a Fernando, o nos hacemos amigos y unificamos los programas. ¿En qué año es Eso aproximadamente? es más o menos en 1993, 94, poquito después que cayó la Josefina, la tragedia de la Josefina. Unificamos los programas y hacemos juntos los lunes y juntos los sábados con Fernando. Trajano también se mantuvo un tiempo, pero luego se distanció él. Y ahí es cuando se me ocurre a mí y le digo a Fernando León, hagamos un periódico y a él le tomó la idea como de sorpresa, no me dijo enseguida, bueno, sino que déjame pensar, me parece que no va a dar éxito, en fin. Sin embargo, yo le volví a insistir y al cabo de unos 2 meses me dijo, hagamos, y es así como nació Semanario El Pueblo
en el año de 1995, un 13 de agosto, fue el primer día que... 95, 95, no es en el 96. No, 95 salió la primera edición de ese periódico e incluso nosotros mismos recorríamos los mercados, las calles, las plazas vendiendo el periódico que era semanario. Era semanario y una anécdota que un día lunes cuando me fui por el mercado nuevamente un señor dice, ¿y el periódico de hoy día lunes? Entonces le dije que no, que era solamente un semanario, que voy a hacer otro. No era diario, era semanario. Para hacer un diario aún. Entonces eso fue el nacer de Semanario El Pueblo. Ahí laboré yo como unas 2 décadas como cronista deportivo, hacía crónicas rojas, hacía un poco de humor, hacía el humoróscopo, noticias, fotografías del ente curioso, algunas cosas de lo que se podía abarcar en el campo periodístico, que ha sido una vocación, pese a que no he estudiado yo periodismo, pero ha sido una vocación, algo que me nació desde muy pequeño, cuando gané un concurso de libro leído en 1972. ¿A qué edad? A la edad de unos 11 años, sí, representando a la Escuela Vasco Correa, gané a nivel cantonal y representé honrosamente a Gualaceo en la provincia y obtuve el segundo lugar. Excelente. Entonces, siempre ha estado vinculado con las letras, con el mundo, digamos, educativo también, porque ciencias de la educación también. Bueno, las ciencias de la educación y el derecho, la abogacía, siempre está vinculado con el mundo de las letras, ¿no? De las letras, así es. Mi afición por la lectura, Elvis, nació desde cuando yo fui niño. Entraba a la tienda de mi tío Octavio Webster, casado con la señora Marta Barciona, y ellos compraban todos los días Diario El Universo. Diario El Universo. Diario El Universo le entregaban todos los días y yo era uno de los primeros en apropiarme del periódico y leer en las tardes todo tipo de noticias. Todo tipo de noticias, desde la primera plana, la política, lo social, lo cultural, lo deportivo. Entonces ahí nació mi afición por la lectura. Y usted sabe que la lectura es lo mejor. Uno se aprende muchas cosas, además de que se aprende redacción, ortografía, conoce el mundo, se le abre la cabeza, su imaginación a través de la lectura. ¿Y qué libros o aparte, digamos, de lo que es la prensa, leía literatura, leía historia, le gustaba, digamos, esas áreas o más el tema netamente periodístico? El tema netamente periodístico copó la mayor atención de mi persona. Sí, también he leído el libro Ben-Hur, El Corazón, Papillón, algunos otros libros. Y también, hablando de lectura, había la revistería en Cantón Gualaceo de don Eloy López, un ciudadano que tenía ese negocio, traía las anécdotas de Turok, de Tarzán, de Santo, de Juan Sin Miedo, de Calimán, de Arandú, de Memín. ¿Eloy López o Eloy Peralta? Eloy López, don Eloy López tenía la revistería aquí en la calle Dávila Chica y Luis Río Rodríguez. Ahí nos pasábamos, oiga, yo algunos centavitos que me pagaba mi abuelito, mi tía comprando gasolina en la bomba, me pagaban algo y yo iba a estar leyendo. Y los profesores nos llamaban la atención y nos decían que estamos metidos ahí aprendiendo cosas malas, que esas revistas no tienen una buena orientación, etc. Sin embargo, yo no hacía caso. Ahí pasaba todos los días, prácticamente, en la revistería. Y los días domingo también llegaba un señor con revistas y uno ya merodeando, curioseando, leyendo, siempre atento a estas publicaciones. Excelente, tío. Y bueno, digamos con estas anécdotas, ¿no?, que usted vivió en los años, ¿qué sería? En los 60s, en los 70s, y bueno, posteriormente ya 80s, 90s. Usted ha publicado un libro recién la semana anterior acá en el Cantón Gualaceo, pero que también incluso llega a algunos compatriotas de acá del Ecuador, de Gualaceo, de la SUAY, en los Estados Unidos. Cuéntenos cómo se llama el libro. Es una mezcla entre humor y también historia, sus anécdotas, sus vivencias, sus memorias. Cuéntenos el título del libro y también de qué trata, cuáles son esos contenidos que la gente pudiera también adquirir acá en Gualaceo y en diferentes lugares. Gracias por promocionar esta obrita sencilla, pero con todo cariño para la gente de nuestro Gualaceo y para la gente de todo el mundo que quiera leerlo. Realmente el nombre del libro es En broma y en serio, porque justamente se trata de aquello, algunas cosas que uno recuerda de anécdotas de la niñez, de la adolescencia, a nivel de amigos, a nivel de barrio, a nivel de familia, de conversaciones que han ido surgiendo y han causado un poco de hilaridad, de cierto humor
Eso yo he recopilado y lo he escrito. Y hay también temas de seriedad, temas que instruyen de cierta forma al contar de cómo llegó acá la televisión a Gualaceo en el año, el canal Teleamazonas, algunas historias del automovilismo, la primera competencia, el primer maestro en Gualaceo que se revolucionó con el desarrollo del trabajo de la suelda eléctrica, la metalmecánica, como fue el maestro Clavito, que le decíamos popularmente y con cariño y respeto a don Manuel Huaraca, igual su hermano Julio, ese tipo de cosas, un artesano como fue Virgilio Avesillas, derrador de caballos. Se cuentan esas historias también de nuestra tierra, del famoso tollero, del maestro Once, y un poco de personajes más de la localidad, y como le dice, alternando con un poco de anécdotas, de bromas, de recuerdos, que deben ser contados porque merecen estar escritos, si no corren el riesgo de ir perdiéndose con el paso del tiempo, con la tecnología, con las nuevas generaciones. Van llegando otros temas, otros ítems y realmente podrían perderse aquello. Entonces lo que he hecho es recopilar y sacar en este libro que ha tenido una gran acogida porque la gente está adquiriendo, la gente está comentando, está leyendo y eso me alegra porque veo que les ha gustado. Excelente, sí, y es difícil. Bueno, yo casi no he leído mucho humor, ¿no? Porque creo que el humor es un género, creo que es un género muy difícil, ¿no? Y además tiene que estar en un contexto muy específico, digamos así. En este caso es en el contexto de Gualaceo y la gente que ha vivido estas anécdotas en los años, como digo, en los años 60, 70, 80, bueno, y también hasta la actualidad prácticamente. Tiene una mezcla entre humor y historia, realidad. Usted también es normalmente en su vida cotidiana tiene ese toque de humor, porque realmente una cosa es que uno sea también en lo cotidiano tener humor, pero otra cosa es escribir humor, que para mí creo que es un género uno de los más difíciles, por no decir el más difícil. Yo lo considero también así, Elvis. Mi vida sí se ha caracterizado porque tengo a mi familia, a mi padre muy ocurrido, con esa chispa, con esa genialidad. Igual mi hermano Carlos, Edgar, Gerardo, Guido, Efraín un poquito más serio. Eso ha quedado también, se lleva en los genes, así había sido mi abuela. Y realmente no es tan fácil, usted puede contar un chiste y con su voz, con su gesticulación de manos, en fin, movimientos, pero eso escribir se me ha hecho un tanto complicado. Tan es así que algunas anécdotas y algunas cosas veía que no encajaba y no podía, digo, bien, esto no va a causar gracia y los tuve que dejar al lado. En cambio, en otros me arriesgué y digo, bueno, esto le saco de esta manera, lo relato y veo que sí les ha gustado a la gente. Eso es lo interesante. Excelente, sí, sí, eso digo, o sea, el tema para mí del humor es, para mí es, o sea, yo personalmente no soy mucho de humor, bueno, además de cuando uno está con los amigos y está en un contexto, como digo, en un grupo muy específico que tal vez le pueda entender ese humor, ¿no? Pero de ahí, o sea, para mí escribir humor es, o sea, yo soy muy serio, ¿no? Pero en contextos muy específicos tal vez va el humor, ¿no? Pero realmente, como dice, también es un tema de generación en generación, de genes y de la cultura familiar en la cual uno está inmerso, ¿no? ¿Qué más, qué otros elementos rescatara también de este libro, ¿no? Que pueden aportar, aparte, digamos, que aporta acá la cultura de Gualaceo, de pronto puede tener un impacto también a nivel, qué sé yo, de la provincia, del país o incluso a nivel internacional. En algún momento lo puede también vender en otra editorial, en otras plataformas, etcétera. Desde luego, principalmente el libro creo que tiene más interés, cobra más sentido para alguien que conoce el medio, conoce al personaje, sin perjuicio de que eso le pueda gustar a otras personas de otras latitudes, de otros países, que sintonicen con la idea. Pero radicalmente yo creo que sí se puede decir más es para Gualaceo. Más es local. Más es local. Sí. Pero puede expandirse en otras áreas, en otros contextos, y no se descarta pues una segunda edición corrigiendo, mejorando las experiencias, algún error que de hecho se da, porque quien hace algo solemos equivocarnos, ¿no? La idea es sacar algo de aquello.
También en el libro se rescata lo que fueron los juegos populares, Elvis. Los juegos populares, de por nuestra ejemplo. niñez. El palo encebado, El palo encebado. el juego del chantón, cuando hacíamos unos hoyos en la tierra y jugábamos con las bolitas, los más virgos, decíamos a quien le acertaba el ñeco, las tortitas de un círculo dibujado en el suelo, jugábamos con los billetes, con las baconas, con las chullas, el caballito pica pica, una serie de juegos que lo hacíamos con niños, con niñas, y luego también, ¿quién no habrá jugado en su vida el juego de los casaditos? Ese no he escuchado, ese no he escuchado. El juego de los casaditos es el despertar sexual de un niño. Ya. Ya empieza uno que va al trabajo. Claro, la mujer también en su claro. tarea del hogar y también complementando esa vida, esa felicidad. Y uno, el momento más ansiado era ya después del trabajo ir a dormir. Bueno, entonces ahí vinieron los primeros besos, las primeras caricias. En el despertar sexual, recuerdo, yo jugaba en el barrio con mis vecinas. No voy a dar los nombres por respeto, ellos en este momento están casados. Ya son casados, son abuelas. Decir todas esas travesuras. Pero así fue. Claro, así era. Y creo que muchos hemos actuado de esa manera, hemos jugado, y es un desarrollo psicosexual, evolutivo del ser humano. Ahí también se rescata ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora los niños, a escondidas también a lo mejor lo hagan, pues no, pero hoy en día vivimos otra época. Claro, ya es otra época, diferente a los 70, en la computadora, en el celular. Claro. Están distraídos Claro, en las aquello, redes sociales. y a veces yo me atrevería a decir que de manera muy exagerada, copando su tiempo en aquello. Mientras que antes compartíamos, no había nada de estas cosas y estábamos en las calles, vamos a jugar el fútbol, vamos a jugar los carros de madera. Los carros de madera, jugábamos a las carreras, nos virábamos, nos sacábamos los dedos, pero ahí estuvimos felices. Por eso hay esos memes que dicen, éramos felices y no lo sabíamos. Yo creo que sí lo sabíamos que éramos felices. Con Fabián Serrano, con el Memín, con el Chelo León, en los barrios, en la niñez. Claro, con las compañeras. Y de paso, recién, como le estaba comentando tras cámaras, con Fabián Serrano, justamente le menciona también a usted en una entrevista que lo hice en el 2020, pero que le estoy reeditando, ¿no? Porque muchas de las entrevistas que yo he hecho sirven para la historia, digamos así. Correcto. Muchas de las entrevistas, yo comencé con el canal de YouTube, con el podcast en el 2020, en plena pandemia, ¿no? Pero lo seguimos manteniendo hasta la actualidad, y no porque nos genere un tema económico grande, sino porque es el tema también de rescatar la cultura, Eso es importante. de rescatar muchos elementos. Entonces, sí, después aunque sea le cortamos. Bueno, aquí estamos también en la Granja Avantes, ¿no? Granja Avante, un lugar hermoso. De paso precioso. le hacemos publicidad ahí. Un lugar hermoso, deben venir acá compatriotas y amigos del extranjero a que conozcan este lugar precioso en su paisaje, en su atención, en sus productos, en su gastronomía. Inolvidable realmente y hermoso este lugar. Sí, justamente estamos cerca de la parroquia Gulag, ¿no? Del centro parroquial de Gulag, como le conocemos ahora como Remigio Crespo Toral. Bueno, más conocido como Gulag de nuestros ancestros. Y estamos en vehículo unos 2 o 3 minutos del centro hacia la parte alta de Gulag, ¿no? Entonces aquí está Granja Avante, que de paso también lo nombramos y estamos acá grabándolo, ¿no? La mayor parte de las entrevistas lo hemos hecho, digamos, de computadora a computadora, ¿no? Porque a veces hacemos también, digamos que un 50-60% de las entrevistas lo hacemos a nivel internacional, conversamos con diferentes personas, pero también un 40-30% de nuestras entrevistas son con gente de Gualaceo, de acá de Cuenca, y bueno, esta es la segunda vez que estamos haciendo, digamos así, sin una computadora, sino solamente con el celular, y lo estamos desarrollando. Vamos a brindar un canelazo, un hito para el frío. Solo para el frío nomás, ¿no? Para incentivar el alcohol. Salud, salud. Salud, salud Elvis, salud queridos amigos. Bueno, está bueno para la gripe esto de aquí. Un canelacito. Bueno, para quienes no sepan, el canelazo, bueno, es canela con trago propio de acá de caña de la zona, ¿no? Es muy particular el tema del canelazo acá en el Azuay, en los Andes. Bueno, más en el Azuay, no sé si en la zona central
o en Quito también sea eso, ¿no? Pero a lo menos acá en el Azuay, el canelazo es una bebida muy particular que está presente en muchas festividades, etc. Entonces, continuando un poco con la charla, con el diálogo sobre el tema del libro. Entonces, es un libro, bueno, yo lo estoy leyendo por partes porque lo interesante entre broma y en serio del libro que lo empecé a leer, bueno, lo interesante es que uno puede ir desde el final hacia el inicio o comenzar en la mitad, Así porque es. son anécdotas de párrafos que no van de 5 o 10 líneas, tal vez una media página, exagerando uno de ellos. Entonces son como cuentos, anécdotas, chistes, que son cortitos. Entonces, esa es la ventaja del libro, ¿no? No sé si me equivoco, usted me corrige. Así es, Elvis. Usted lo abre en cualquier página y encuentra y puede empezar para atrás, adelante, donde que quiera, encuentra. No hay para decir voy a continuar No hay un orden. esta historia porque ya lo he hecho de manera brillante, lo han hecho mucha gente como usted y otras personas que escriben los libros. Uno cuando está leyendo y le dobla la hojita dice leo mañana, continúo. Aquí usted lo abre y cualquiera le va a gustar. No hay la continuación de eso. Tal vez unos dos lo que continúan. El resto son hechos independientes, que cada quien tiene su propiedad, su autonomía. Exactamente, y bueno, son anécdotas de personajes de acá, del Cantón Gualaceo, de familiares, es mucho, o sea, es real todo, ¿no? Real, son cosas, anécdotas y memorias, realidades que han pasado acá en Gualaceo, de los años, bueno, yo le veo que es más retro, digamos así, en música diríamos es como música retro, en este caso es literatura histórica con toques de humor, más de los años 70 y 80. Aprovecho esta oportunidad para preguntarle cuál es esa, ya nos dijo algo, la diferencia entre los 70s, los 80s y ahora la actualidad, que es del siglo XXI, ahora estamos con la tecnología. ¿Cuál es esa diferencia? Y si usted considera que tal vez algunas de estas anécdotas en algún momento se hagan cine, considerando que ya los avances de la inteligencia artificial de pronto van en 2, 3, 5 años, tranquilamente pudiéramos estar haciendo cine de sus anécdotas. ¿Le gustaría eso o no le gustaría? Claro, por supuesto, siempre hay que pensar de manera progresiva, siempre hacia adelante. Y hoy en día que vivimos con la inteligencia artificial, que es algo fantástico, algo fabuloso, que uno realmente con aplastar un botón, con hacer una programación, enseguida le sale la respuesta, enseguida le adapta, ¿por qué no pensar en hacerlo también en una pantalla, algunas escenas cortitas? Ya se necesita un equipo de producción, de trabajo, desde luego, porque en esta actividad he estado yo solo, prácticamente solo, con la ayuda de mi esposa en algunos temas puntuales, sí, pero propiamente el libro y todos los preparativos de manera individual. Sin embargo, sí me gustaría algún momento, ya estoy recopilando otras informaciones, otras anécdotas, ya tengo, ahora ya grabo en el celular, ya le pongo, ya le anoto, digo, si no me voy a olvidar. Y después digo, no, si no anoto, se me va esto. Entonces ya le anoto, ya tengo unas 50 o 60 para una segunda edición, Elvis. Así es, los tiempos cambian y sería posible, lindo, hacer algo con artistas, reeditar, llevar a la pantalla aquellas historias, como les voy a contar una de que Osvaldo se queda trabajando en el convento, esa es la primera. Viene de Estados Unidos y estaba sin trabajo y el hermano, el cura, le dice, venga que trabajes conmigo, pero ¿qué voy a hacer? Vos cobras las misas y recibes las limosnas. Llega un campesino y le dice que quiere pasar una misita. Osvaldo le dice, bueno, ¿y para qué es la misa? Dice, está muy seco, esperamos para que llueva. Y saca, le da un billetito de 5. Dice, con eso no hay ni para los truenos, le dice. Con eso no hay ni para los truenos. Quería que era voluntario el aporte, sin embargo, cuando vio 5 ya no le gustó, quería un poquito más, ¿no? Ese es un tema real que sucedió aquí con Osvaldo Atienza. Entonces, ¿por qué no hacerlo eso en la pantalla? Claro, se puede hacer, y es interesante, ¿no? Yo creo que cada vez hay jóvenes, ya son las nuevas generaciones, incluso que hacen teatro, que de pronto hacen producción audiovisual, cine, y además con la cereza en el pastel, que es la inteligencia artificial. Y bueno, entre paréntesis, la inteligencia artificial tiene sus pros y contras, ¿no? Pero, desde luego. como toda tecnología, como toda herramienta, pero si le damos un buen uso, tal vez este libro
y con los avances de la tecnología, de la inteligencia artificial, estemos ya con imágenes. Usted mismo también el tema de las fotos antiguas, también estábamos conversando. Sí. Tiene fotos también en el libro. No sé si nos comenta un poco esa compilación de fotos que usted tenía mucho como en la etapa del pueblo, ¿no? De Sí. Semanario El Pueblo. Son 10 páginas con alrededor de unas 30 fotografías a colores. Fotos que tengo yo en mi archivo, de lo que usted bien nos dice, compilación del pueblo, y otras individuales de mi propiedad, que lo tenía esa opción desde los 18, 20 años que empecé a tomar fotos. Esas les he sacado, y hay algunas fotos que eran blanco y negro. Con la inteligencia artificial usted le da la orden, Claro. es el color, y lo ha hecho a colores y ha quedado muy bien. Y después, verá que un año, perdón que le interrumpa, en un año o 2 años, esa fotografía que usted le pasó a color, le va a hacer eso ya una escena de 5, 10, 15, 30 segundos, un minuto, a partir de esa misma O fotografía. sea, con movimiento. Con movimiento, ya como si fuera cine. Podemos ver una foto de un equipo de fútbol metiendo un gol. Exacto. Claro. Claro. O por Así ejemplo, es. la foto que usted tiene ahí, qué sé yo, del Chalvita, ¿no? Sí, así es. Del maestro Once, que es conocido acá en Gualaceo, ¿no? Tal vez esos personajes que eran parte de la cultura popular, las nuevas generaciones que hacen cine, que hacen inteligencia artificial, producción audiovisual, de pronto ya le dan a ese personaje un toque más literario, ¿no? Así es. Y de pronto con cine. ¿Cómo le ves? Yo creo que desarrollar esas iniciativas, desarrollar esa inventiva, complementando con la inteligencia artificial, sería genial. Desde luego que el hombre, la inteligencia natural, humana, está sobre todo. Siempre va a estar. Siempre va a estar, es el que pone la directriz. Claro. Sin embargo, hay que auxiliarse en la tecnología para mejorar las cosas. Usted me da un vaticinio, me hace pues una profecía, Elvis, que eso puede cumplirse en algún momento. Eso claro, se va a cumplir, claro. Eso se viene, sí. Porque, eso digo, hay que rescatar los elementos culturales, o sea, no hay que excedernos con la tecnología, pero en mi caso, bueno, yo soy de las personas que estoy en una generación de transición. Uh-huh. O sea, yo soy parte, tengo esa parte de tradición, de cómo era antes de que haya el internet, antes de que... mi generación es esa, ¿no? Antes de que haya el internet, incluso antes que haya la computadora, yo vengo de esa generación, de mi niñez. Pero al mismo tiempo estoy en la generación que ya se viene con inteligencia artificial. Entonces mezclar lo tradicional, lo que ha sido la cultura de Gualaceo, por ejemplo, de los 60s, de los 70s, de los 80s, incluso de los 90s, con estas nuevas tecnologías puede darnos un plus para fomentar la cultura de Gualaceo. Desde luego, hemos nacido ya en una época que, como usted bien lo dice, hay que irnos adaptando y aprendiendo. Yo soy una persona que no domino el tema, y soy honesto, y ¿por qué tengo que decir? Sí lo sé. Hay una historia dentro del libro mismo que llegan a una zona rural, de un campesino, don Juan, y unos jóvenes se tomaban una cerveza en la vereda y le dicen, don Juan tiene wifi. ¿Cómo es eso? Dice. ¿Tiene wifi? No, dice, solo alcances tengo. no sabe la persona de 70, 80 años. No sabe los nuevos términos. Totalmente desubicado. Claro. Un podcast, un wifi, claro. La misma inteligencia artificial. Es, o sea, la YEL, el chat GPT, el Gemini, la gente dice, ¿qué es eso? Alcances tengo, dice. No tengo ni Gemini, ni ChatGPT, ni Spotify, tengo Alcacer. Ya ves, entonces, ese tipo de cosas son generaciones que se van perdiendo, y ahí usted habla, yo con personas hablemos de alguien de 80 anos, no les interesa ya, claro, ya no. Y dice, máximo tiene para contestar. Claro, así WhatsApp algunos ya no lo manejan, entonces dice, no sé, ni me interesa, dice mucho. En cambio los muchachos, yo creo que desde el vientre de la madre están adentro ya con los dedos, haciendo alguna cosa. Es una nueva era. Claro, es una nueva digital. Una era digital. Y lo que se nos viene, por ejemplo, uno ya está medio un poco, ¿no? Pero todavía hay cosas que uno se está quedando. O sea, yo tengo 40 años, ¿no? Pero ya, pues vendrán las nuevas generaciones y esto va a ser tremendo, ¿no? Como digo, la radio tuvo sus pros y sus contras. La televisión, sus pros y sus contras. El internet, sus pros y sus contras. Y ahora la inteligencia artificial, sus pros y sus contras. Hay que saberlo, cómo se lo maneja. Y el uso que se le debe dar es para orientar, para educar, para entretener, para auxiliar al desarrollo de la sociedad en los diferentes ámbitos en el trabajo.
Pero si usted lo empieza para hacer el mal, hacer el daño, para denigrar, para quizás escudarse en el anonimato, y, en fin, eso ya no está bien. Claro, Debería, hay cuestiones éticas también atrás de eso. así es, ética. Yo pienso que algún rato debería haber una legislación a nivel mundial en donde una persona para acceder a un tipo de estas redes, algo, debería hacerlo con su huella digital, con su número de cédula y con su foto. Porque estamos plagados de los troles, en fin, y eso... Haters, trolls. Deben los ciberdelincuentes, puedo decir, Claro. debe eso regularse a nivel internacional, ¿no? Irnos acoplando la realidad para que la legislación sea acorde a los tiempos también. Claro, así es. Sí, eso también se viene. Bueno, en Europa ya se está debatiendo estos temas, ¿no? Cómo regular la inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso, si un país o un continente comienza, pues seguramente habrán ya debates. Una tendencia. Sí, yo creo que estos debates ya están empezando, por lo menos en las universidades, ¿no? Después seguramente ya estarán en los medios de comunicación y después ya en la sociedad el tema del manejo ético de estas nuevas tecnologías. Bueno, para ir ya culminando, terminando esta entrevista, este diálogo, ¿cuáles son sus perspectivas a corto, mediano o largo plazo? ¿Piensa sacar un nuevo libro? ¿Cuáles son esos proyectos? ¿O tiene pensado seguir escribiendo? ¿Cómo, o ya está escribiendo? Sí, de hecho, sí me gustaría escribir la parte número 2, la parte complementaria de broma y en serio. Siempre manteniendo ese esquema, esa tendencia. Otra cosa que también me gustaría, a lo mejor lo incorporo ahí como algo serio, es una investigación de las aves, de nuestro entorno, los chugos, las codornices, las tórtolas, los quillicos, los chirotes, los jilgueros, que a veces pasan desapercibidos cuando son seres vivos que le dan belleza, que le dan alegría, que nos despiertan en las mañanas, y sin embargo poco interés le damos a aquello que es parte de nuestra naturaleza. Eso quisiera centrarme, conseguirme un buen lente, una buena cámara para trabajar en eso y auxiliarme pues en libros, en textos y en personas conocedoras de la ornitología para también incorporarle en la parte del libro el tema de las aves. Excelente, bueno, es un tema más de un biólogo, ¿no? Pero, ¿cómo es? Ornitología. Ornitología, ¿no? claro. Sin embargo, usted tiene esa afición porque quiere rescatar, es un elemento que para usted ha sido importante en su vida. Importante porque, mire, por citar un ejemplo, el chugo, ese hermoso pájaro amarillo con negro, poco sabemos qué tiempo vive, cuántas crías tiene, de qué se alimenta. Si está ahora, ya no se ve mucho, ¿a qué se debe? Que se está alejando, migró a otro lado, se está extinguiendo. Una investigación también en ese sentido, ¿no? Para que se equilibre. El ecosistema funciona, ya todo está dado de una manera natural para que se engranen y funcione bien, pero si algo falla, algo falta, todo lo demás también puede comprometerse. Así es, muy bien. Entonces ese es un proyecto que la ciudadanía, Gualaceo, el Azuay y el mundo entero, diría yo, va a estar pendiente de estas nuevas publicaciones y pues esperemos que se concreten y que se cumpla de acuerdo a su ritmo, ¿no? Porque eso también es importante. ¿Y cuál sería su último mensaje, algo que quiera expresar a través de Tabú Podcast? Que, bueno, llegamos, a Gualaceo principalmente porque también lo ponemos en Facebook. También vamos a ver si es que ponemos poco a poco esta entrevista en TikTok. ¿Cuál sería este mensaje a Gualaceo, el Azuay, el Ecuador y el mundo respecto a estos temas que hemos dialogado? Bueno, gracias a usted, Elvis, y con su programa Tabú Podcast. Lo importante es que la gente lea. Siempre la tecnología, como reitero, está en contacto permanentemente con todos, pero un libro físico, un libro escrito, no muere. Un libro se mantiene vivo, es una magia, es una representación de una realidad del pensamiento de una persona, de una colectividad, que siga leyendo. Los pueblos, los países más desarrollados son quienes más leen. Y los pueblos que están rezagados, subdesarrollados, son los que menos leen. Lamentablemente acá en nuestro país, según datos de INEC, son pocas las personas que leen. Se lee un promedio de un libro por año y 2 incompletos por una persona, y la mayoría de ellos son leídos por temas académicos de escuela, colegio, universidad, es decir, por una obligación, más no por un interés particular de querer aprender más
o tener un momento de lectura de placer. Entonces eso debemos mejorar para seguir leyendo los libros escritos, los físicos, y si lo pueden hacer también en las redes, ¿no? Eso no está sin perjuicio de aquello, ¿no? Pero el libro sigue vivo y siempre hay que leer porque eso entrena al cerebro y a la mente y a la vida del ser humano. Muchas gracias, estimado Elvis. Muchas gracias. Ha sido Rodrigo Vázquez, más conocido como Tío Rodrigo, quien ha publicado este libro entre broma y en serio, ¿sí? Rescatando elementos muy importantes de acá de la cultura del Cantón Gualaceo. Y la cultura de Gualaceo está inserta en lo que es la cultura azuaya. Estamos cerca de Cuenca, acá en el Ecuador, y pues a nuestros amigos que, bueno, muchos nos escuchan acá y nos ven en Gualaceo, pero también, como les decía, a nivel del Ecuador, a nivel de algunos países como México, como Colombia, España. De pronto, algunos de ellos, muchas de las veces académicos, de pronto se interesen por la cultura de Gualaceo, la cultura de la Azuay, y pues aquí están las letras de Rodrigo Vázquez y de muchos otros escritores y artistas que también rescatan nuestra cultura de Gualaceo, como les decía, de los años 60, de los años 70, 80, 90, antes de la inteligencia artificial, antes de la tecnología, antes de las redes sociales, antes del Internet. Y rescatar estos elementos culturales puede ser de interés para académicos y para no académicos. Con eso nos despedimos, pues muchas gracias y pues les mandamos un cordial saludo. Gracias. Muchas gracias, Elvis, y todos los amigos que